ganglio cervical medio, y luego en C7 tenemos, por un lado, el cervical inferior, por el otro lado el estrellado, que el estrellado se va a juntar con T1, ¿vale? Y luego tenemos, como veis, los ganglios prevertebrales, ¿vale? Ahí tenemos tema diafragma, ¿vale? Están, como veis aquí, el diafragma, ¿vale? Esa relación, mirad, el nervio vago, ya veis por dónde va la importancia de la respiración, ¿vale? Pero ahí lo dejo. Vamos a focalizarlo luego. Temas, lo que hablábamos, celíaco, ¿vale? Tenemos a nivel de ganglios, tenemos el ganglios prevertebrales, siempre estamos hablando ahora, celíaco, aórtico renal, mesentérico superior, mesentérico inferior, ¿vale? Esos son los ganglios que tenemos. De hecho, ya veis en esta imagen de aquí, los diferentes, cómo se van a gestionar, para decirlo de una forma. ¿Vale? De hecho, vamos a hacer hincapié en esto, porque es muy interesante, para acabar de dar la conformación de ese sistema simpático. ¿Veis? Es decir, hemos hablado de ganglios. Perdón, la torpeza. Vale. Ok. Por ejemplo, hemos hablado de ganglios cervicales superior, medio e inferior, que iban de cervical, cadena ganglionar, para vertebral, subían para arriba y se iban, por ejemplo, al ganglio cervical superior, o al medio, o al inferior. Y dependiendo, pues había inervación más a nivel ojo, glándulas salivares, ¿vale? Vasos sanguíneos, cabeza y cuello, ¿vale? Pero también estaba la parte esta de corazón, ¿vale? Ahí el nervio cardioacelerador, o ahora veremos el de esto, ahora veremos temas de nervios, pero vamos a irnos centrando en esto. Luego hemos hablado del celíaco, veis que, por ejemplo, aquí nos relaciona ganglio celíaco, que va a inervar estómago, hígado, bazo, intestino delgado, ¿vale? Luego, mesentérico superior, veis la parte de colon, recto, ¿sí? Tema de riñones, vejiga, genitales, pues tenemos más el mesentérico inferior, ¿vale? Ok, y ahora hemos hablado de los ganglios, ¿vale? Y sus relaciones viscerales, ahora vamos a hablar de esos nervios, de esas conexiones, y vamos a juntarlo con esos ganglios. Hemos dicho que había los ganglios cervicales, como veis aquí, y el estrellado, ¿vale? Que subía de T1, subían para arriba, ¿para qué? Para inervar esos ganglios, toda esa zona cervical, para inervar la parte de miembros superiores, perdón, miembros superiores, ganglios cervicales y estrellado, ¿vale? Y que estos ganglios de aquí inervaban el corazón. No es el único. La vía cardiopulmonar, ¿vale? Cardioacelerador, que hemos dicho antes, que va de T1 a T4 y van a salir, en este caso, ¿cuál es? Mismo nivel, y salen con sinapsis en esos ganglios de la cadena paravertebral. Y van a ir ¿a dónde? A el corazón, ¿vale? A gestionar el corazón. Por eso la importancia, remarco, de que valoramos con corazón, valoramos con latidos, con HRVs, con SDNs, RMSDs, ya veréis, muchas palabrejas que nos van a dar información de cómo va ese corazón. Siguiente, tenemos el de T5 a T9, ¿vale? T5, T9, si no se ve, T5, T9, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Van a pasar por la cadena
paraganglionar, pero no van a hacer conexión, sino que se van a ir al ganglio celíaco, ¿vale? Y luego ese nervio esplácnico mayor, ¿vale? Estamos hablando de nervios esplácnicos, que son los nervios simpáticos. Esplácnico mayor va a inervar vísceras abdominales, ¿vale? Luego tendremos, os lo voy a poner más grande, el menor, es que aquí en amarillo no se ve muy bien, ¿vale? El menor. Y el menor, ¿qué va a hacer? Va a inervar, ¿vale? El mayor inerva vísceras, el menor riñones y uretres, ¿vale? Importante, está luego el himo, ¿vale? El himo, ¿vale? Va a ser una inconstante anatómica, ¿vale? Que va a pasar por esa cadena ganglionar, igual que el mayor, pero en este caso va a hacer una conexión en que en el ganglio aórtico renal que hemos visto en este aórtico renal, ¿vale? Vemos que este está ¿a qué nivel? Fijaros, ¿a qué nivel? T10, T11, ¿sí? T10, T11. No sé si se ve muy bien en amarillo. Yo es que hoy no lo veo muy bien en amarillo. Pero ahí está. Entonces, más cosas. Tenemos el himo, que hemos dicho que también va a inervar zona riñón uretes y que hacía conexión en ganglio aórtico renal, que era una inconstante anatómica. Después tenemos de L1 a L3, que pasan y se van a ¿qué? Ganglio mesentérico superior, mesentérico inferior, y van a inervar colon, la parte superior, y medio trans, o sea, medio transverso y transverso, o sea, superior, transverso, lo va a inervar mesentérico superior, y inferior y toda pelvis, es decir, recto, ano, etcétera, y pelvis, ¿vale? Todo eso, mesentérico inferior. ¿De acuerdo? Ok. Si os fijáis, aquí tendríamos un dibujo bastante similar de un estudio. Seguir pantalla completa. Por ejemplo, fijaros, T1, de T1 sale ese nervio que va al ganglión cervical superior, que va a inervar cabeza y cuello. ¿Vale? De T1 sale nervio que va a ganglión medio, cervical medio, que va a inervar la parte cardiopulmonar. Luego tenemos que sale ese nervio al estrellado, ganglio estrellado, que va a, ¿qué? A inervar la parte corazón, pulmones. Luego tenemos el ganglio, la cadena simpática, es decir, lo que sería la cadena paravertebral simpática, que va a lo que sería cuerpo. Y luego tenemos la parte que hemos dicho directa a la parte adrenal con las catecolaminas. Este es directo, sin conexión en ningún ganglio, sin conexión, o sea, neurona directa, una sola neurona de médula espinal a glándula adrenal. Luego tenemos esta vía que iba hacia el ganglio celíaco. Teníamos esa vía
que iba a riñón, ¿vale? Por el ganglión aórtico renal. Teníamos esa vía que iba al mesentérico superior, que inervaba la parte de intestino, y teníamos esa vía que iba al ganglio mesentérico inferior, que hacía la parte pélvica y baja del intestino, ¿vale?